buenas a todos, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Duan Enrique Cardona Pineda, soy aprendiz de SENA y tengo la oportunidad de mostrar mi conocimiento acerca del alternador. Entonces, primero que todo, vamos a ver qué es un alternador. El alternador es un generador de corriente alterna que convierte la energía cinética en energía eléctrica. Entonces, primero que todo tenemos que saber qué es la corriente alterna y qué es la corriente continua. La corriente alterna, como lo acabamos de decir, es la que se genera. La corriente continua es la que se almacena. Listo, el principio de funcionamiento del alternador es por inducción electromagnética. Ya vamos más adelante, vamos a entender la palabra electromagnética con el rotor que crea el campo magnético. Vamos la función. Una de las funciones es cargar la batería, ya que cuando el vehículo se encuentra apagado, el alternador no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque no le está llegando un movimiento para el rotor para poder crear el campo magnético. Entonces, si el vehículo está apagado, el que va a suministrar la corriente es la batería. Entonces, si nosotros encendemos la luz, encendemos la radio, toda la corriente esa la va a suministrar en la batería. Ya cuando el vehículo se encuentra en marcha, se encuentra encendido, esa corriente ya empieza a suministrarla, es el alternador. Entonces, si prendemos las luces, si prendemos la radio, si prendemos las direccionales, ya toda esa corriente la está suministrando, es el alternador. Aquí vemos los componentes, vemos la polea y vemos una correa de accesorios. Esta correa se encarga de transmitir el movimiento desde la polea del cigüeñal hasta la polea del alternador para transmitir el movimiento. Cuando la polea empieza a funcionar, activa dos componentes más. Esos dos componentes son el ventilador y el rotor. Como vemos aquí, este es el ventilador. Ya el ventilador se encarga de refrigerar al alternador. Y aquí vemos el rotor. El rotor es una de las piezas más importantes que tiene el alternador. También se es conocido como rotor o inductor. Y es la parte móvil del alternador, que está formada por un electroimán que recibe corriente desde los reguladores a través de unos anillos rozantes. Entonces, ustedes preguntarán, aquí vemos los anillos rozantes. ¿Qué son los anillos rozantes? Los anillos rozantes son de cobre que atraen el contacto de las escobillas para excitar al inductor y energizarlo. Entonces, por medio de la bobina se energiza, entonces para crear un campo magnético con las masas polares y tiene un eje que lo atraviesa de polo a polo. Entonces, en pocas palabras, el rotor es el que crea el campo magnético. El estator. En el estator o corona también se le puede llamar estator, corona o inducido. Ya como lo dijimos anterior, el rotor era el inductor, el estator es el inducido. Estas son las dos partes más importantes de un alternador. El estator es la parte fija. Entonces ya sabemos, el único que se va a mover es el rotor, no el estator. Es la parte fija sobre la cual se encuentra el embobinado trifásico. Y es donde produce la corriente alterna. Aquí es donde se va a producir la corriente. El estator coge el campo magnético por medio de su embobinado trifásico. ¿Qué significa embobinado trifásico? Tiene 3 bobinas. Entonces coge el campo magnético y la convierte en energía alterna. Aquí vemos, ustedes dirán ¿qué son esas figuritas? Lo que parece como un resorte es una bobina. Entonces tenemos dos clases de corona, que son la estrella y triángulo. La estrella tiene las tres bobinados, triángulo también tiene 3 bobinados. Listo, ya he explicado esto.
vamos a decir los diodos rectificadores. Entonces, como lo acabamos de decir, desde el alternador solamente va a salir es corriente alterna. Va a producir es corriente alterna. Entonces necesitamos es corriente directa porque necesitamos almacenarla en la batería, como lo dijimos. Necesitamos almacenarla en la batería. Entonces lo que hacen los diodos se encargan de rectificar la corriente de salida, porque sale la corriente alterna, y la convierte en energía continua. Vamos a seguir con el regulador. Este regulador, pues necesitamos como su nombre lo dice, regula el voltaje que sale desde el alternador. Porque los componentes a veces necesitan mucha corriente, a veces necesitan muy poca corriente. Lo único es que no puede salir más de 14.5 voltios, porque hace una sobrecarga a la batería y se puede estallar. Entonces, como le dijimos, el regulador es el encargado de mantener una tensión de salida. Entonces, listo, sigamos. Señales que indican un problema en el alternador. La luz de advertencia. Hay a veces que el alternador puede sufrir muchas fallas, ya en los diodos, o sea en las escobillas, o ya sea por desgaste. Entonces puede ser la luz de advertencia que indica que la batería no está cargando. Entonces ya puede ser un daño en el alternador. También puede ser la intensidad de las luces. Hay a veces que encendemos la luz, a veces no encienden, a veces quedan muy pocas. Entonces nosotros decimos, pero le falta como corriente. También puede ser el alternador. Seguimos con la tercera, que es vista, sonido y olfato. Entonces ustedes dirán por qué. Porque a veces de pronto el alternador se puede quemar, puede salir un olor a quemado, o se puede escuchar unos ruidos raros, ya que el alternador cuando deja de funcionar o cuando tiene algún daño hace algunos ruidos extraños, como todo mecanismo. Una batería muerta. Para eso necesitamos un multímetro. Entonces lo ponemos en corriente continua, porque acuerda que la batería es corriente continua, no corriente alterna. Entonces ponemos corriente continua, eso tiene que estar marcando 12.1, de 12.1 hacia arriba. Y cuando usted tenga en el vehículo encendido, vuelve y hagan la prueba. Entonces tiene que estarle marcando de 14.1 hacia arriba, y tampoco tiene que estar marcando de 14.5 voltios hacia arriba. Tiene que estarlo marcando de 14.5, 14.6 hacia abajo. Entonces, y tenemos de pronto una conexión rota o flojas. Entonces es bueno verificar con la vista. Ahí se activa la vista. Es bueno mirar y verificar que todas las conexiones de la batería, los bornes o conexiones del alternador estén todas en correcto. Bueno, muchachos, eso fue un poco de conocimiento acerca del alternador. Quería retomar algunas partes para que queden muy claras, que es el alternador. Ya sabemos que produce corriente alterna. La corriente alterna es la que se genera y la corriente continua es la que se almacena. Que el alternador suministra corriente como a la batería, también a los componentes eléctricos del vehículo, pero solamente cuando está encendido. El rotor es el que crea el campo magnético por medio del movimiento que le da la polea, por medio de una correa que viene por medio de una correa que viene de la polea del cigüeñal, que transmite el movimiento hacia la polea del alternador, hacia el rotor. Este crea el campo magnético. El estator convierte el campo magnético en energía. De ahí pasa a los diodos rectificadores, que la convierte en la energía de alterna en continua, y de ahí pasa el regulador, que como su nombre lo dice, regula todo ese voltaje. Entonces, muchachos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco más sobre
el alternador y que les haya quedado muy claro. Dale like al video, suscríbete si te gustó y nos veremos en otra ocasión. Bye.